Perdón. Bueno, entonces estamos con este movimiento de circunducción. Me indican si ya habíamos visto o vimos, alcanzamos a ver este movimiento. Me indican, porfis, si lo terminamos de ver. Todavía no, profe. Todavía no. Ok. Bueno, entonces terminamos con los movimientos de rotación, los movimientos de rotación longitudinal, ¿sale? Sí, y ya nada más nos quedamos con el movimiento de circunducción. El movimiento de circunducción es un movimiento que solamente se permite generar en las articulaciones de tipo de en artrodias, ¿no? Estas articulaciones que nos van a permitir tener movimientos en los 3 planos y los 3 ejes de movimiento, ¿sale? Entonces, este movimiento por sí solo no es, no se podría decir que se considere un movimiento, sí es un movimiento fisiológico, pero ya es un movimiento combinado entre los 3 planos y los ejes, en los 3 planos y 3 ejes, y que yo les decía que a diferencia entre el codo y la cadera, el hombro y la cadera, nosotros íbamos a tener mayor amplitud en el hombro que en la cadera, ¿sale? En la cadera, recuerden que nosotros vamos a encontrar a la cápsula más potente de nuestro cuerpo, que es una característica más importante que ya vamos a ver y vamos a describir a la capsulita. Es muy difícil que nosotros podamos luxarnos la cadera, pero no va a ser imposible, ¿sale? Que es un punto de un criterio que nosotros vamos a tener, que se requiere de mayor fuerza para luxar la cadera que el hombro, sí, ese es un punto. Ya hablábamos, por ejemplo, con el mecanismo de rotación, este mecanismo de la pierna cruzada cuando nosotros vamos de copiloto. De hecho, si ustedes revisan el reglamento de tránsito, aparece este mecanismo de lesión en el reglamento de tránsito. Y bueno, lo único que tenemos que recordar acá es que el movimiento que se va a generar no es un movimiento esférico, porque se dan cuenta acá, nosotros no vamos a tener en ninguna amplitud de movimiento los 180 grados. Lo máximo que vamos a alcanzar es en la flexión, son estos 140 grados con la rodilla flexionada, pero a final de cuentas el movimiento que se describe o que genera es un movimiento cónico, ¿sale? Igual que el del hombro, ¿sale? En el hombro también vamos a tener un movimiento cónico, pero iba a ser más marcado que en la cadera. Pero sin embargo, si nosotros analizamos la intersección de los planos y los ejes, porque aquí lo único que nosotros tenemos que tener en cuenta es que este es el plano sagital, que aparece como S, la F es el plano frontal y la H, la T o la H sería el plano horizontal, y lo que nosotros vamos a observar en el miembro inferior es que nosotros vamos a tener, acá no es tan difícil de entenderlo, ¿sale? Si se dan cuenta y si yo lo tomo desde este punto de perspectiva, ¿sale? Si yo coloco esta hoja, ¿sí? Este es mi plano horizontal, aquí yo tendría mi plano sagital y acá estaría teniendo mi plano transverso. Entonces lo que hace Kappanji es colocar estas secciones en las cuales nosotros vamos a tener, por ejemplo, en el plano frontal, a ver, ¿quién me querría describir desde lo que ustedes entienden en esta imagen? ¿Qué posición tendríamos en el cuadrante 1? A ver, ¿qué posición tendríamos en este cuadrante 1? ¿Qué sería o cuál sería la indicación en los planos y los ejes? ¿Qué es lo que encontraríamos? ¿En dónde se ubicaría nuestro segmento en el componente 1? A ver si alguien da con la pregunta o se las cambio. Ustedes díganme. Por plano, si yo tengo mi plano horizontal, mi eje sagital y mi plano frontal, ¿qué posición adoptaríamos en el componente, en el sector 1? ¿Cuál sería la indicación? Para empezar, recuerden que el plano sagital nos divide en superior e inferior. Perdón, el plano horizontal nos divide en superior e inferior. El plano sagital en derecha y en izquierda.
y el plano frontal en anterior y posterior. ¿En qué posición ubicaríamos al componente 1? A ver, ¿quién dice yo? A ver, ¿quién dice yo? ¿En qué posición encontraríamos al componente 1? En derecha. Ajá, estaría derecha, superior e inferior. A ver, ¿sería superior o inferior? ¿Superior? Sí. Superior. ¿Y sería anterior o posterior? Anterior. Anterior. Entonces, en el cuadrante 1, nosotros encontraríamos la posición que está del lado derecho, ¿sale? Estaría en la posición superior anterior, ¿sale? El cuadrante 2, que ustedes me están viendo en forma de espejo, ¿sale? Estaría superior, ¿sale? Anterior y sería del lado izquierdo, ¿sale? En el cuadrante 3, que es el que vemos acá, ¿sale? El cuadrante 3 sería que inferior, Izquierdo. Anterior, izquierdo. anterior, exactamente. El cuadrante 4 sería, a ver ustedes díganme, Derecho. Interior. Derecho, inferior, anterior. ajá, exactamente. Muy bien. Derecho, inferior, anterior, ¿sale? ¿Qué sería el cuadrante 5 entonces? Derecho, inferior y posterior. Ajá, exactamente. Derecho, posterior, aquí ya cambia porque ya quitamos el concepto anterior, posterior, ¿sale? Sería el posterior y posterior inferior, ¿sale? Sería en esta combinación que nosotros tendríamos. Entonces, realmente, si ustedes analizan, nosotros nos vamos a mover en los cuadrantes inferiores porque estamos hablando de la región inferior, es en específico en el cuadrante 3, en el cuadrante 4, en el cuadrante 5 y por ahí, aunque no aparece acá, por ejemplo, acá aparece el 6, aquí estaría el 7, ¿sale? Y aquí sería el 8, ¿sale? El cuadrante 8, ¿sale? Si lo veríamos así, ¿no? Entonces, si nosotros vemos y si ustedes se levantan, nos vamos a levantar un poquito de la silla, ¿sale? Nosotros podemos llevar desde los movimientos que podemos generar, ¿sale? A ver, espero que me alcancen a ver ahí. Y ustedes me indican, porfis. Bueno, ahí creo que alcanzan a ver un poco de mis piernas, ¿no? Entonces, podemos entrar, sería 1, 2, 3, ¿sale? Que sería este cuadrante donde yo estoy haciendo una flexión con abducción, ¿sale? Aquí sería el 3. Del 3 podría pasarme, ¿sale? Ligeramente, ¿cuál era este? Superior. ¿Cuál era este? ¿Cuál sería este cuadrante? Superior, izquierdo, anterior. Anterior, que sería el 2. De ahí pasarme ligeramente al 1, que sería el movimiento que yo podría generar. Y de ahí descender, pasar al cuadrante 4, al 5, al 6 no podría pasar, pero sí podría pasar al 8, que sería el posterior. No sé si quede claro. Ustedes díganme. Ustedes indíquenme. ¿Queda claro o lo volvemos a repetir? ¿Lo puede volver a repetir, profe? Voy a cambiar de posición mi computadora a ver si así me ven un poquito más. Ahí ya me ven un poquito más. Ahí ya, creo, ¿verdad? Un poquito más. Sí, profesora. Entonces voy. ¿Este qué cuadrante es? Cuando hago una flexión con una aducción, era el cuadrante 3. De acá con la pierna, recuerden que acá sí tienen que combinar la flexión de rodilla por la influencia de los isquiotibiales,
puedo llegar al cuadrante 2. 2. y de acá pasaría al cuadrante 1. 1. Vale. Acá, del cuadrante 1, si yo me voy hacia afuera, ¿vale? Ahí, ¿en qué cuadrante estaría? En el 5. En el 5, pero podría pasar a él. 6. No sería 8. el 6. Al 8. El 8. Al 5, exactamente sería el 5. Y de acá, acá, Al 8. al Al 8. 8. Entonces, ahí yo podría describir precisamente esto que estamos viendo nosotros en la imagen, ¿sale? ¿Cómo es que se va a generar este movimiento cónico que inicia desde el cuadrante, ¿sale? Desde el cuadrante 2 y culmina hasta el cuadrante 8, ¿sí? En este movimiento cónico. Si yo lo represento con mi modelo, déjenme ir por mi modelo. Si yo lo represento, déjenme quitarle la rodilla para que no sea tan estorboso. Si yo lo represento con mi modelo, ¿sale? Estaríamos acá. ¿Qué es lo que ven ustedes aquí en esta esferita? ¿Vale? En esta esferita. Entonces, yo empezaría desde esta posición. ¿Vale? Yo empezaría desde esta posición, que sería la flexión con aducción. De ahí podría pasar al cuadrante 2, al cuadrante 1, ¿sale? Podría irme en este mecanismo, porque recuerden que aquí aparece mucho este concepto de las rotaciones externas. Podría irme a el cuadrante, sería el cuadrante 5, el cuadrante 8 y descender y regresar a este movimiento, ¿sale? Sería como este movimiento. No sé si lo alcancen a ver ustedes. Y dependerá la posición en la que nosotros iniciemos, porque a lo mejor acá la modelo, por ejemplo, aquí nuestro pacientito, empieza desde el cuadrante 2, ¿sale? Asciende, genera este movimiento cónico, ¿sale? Para regresar otra vez a esta misma posición. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, desde este cuadrante, y es cuadrante 3, no es cuadrante 2. El cuadrante 2 es el de arriba, perdón, es el cuadrante 3, ¿sale? Entonces podríamos iniciar cuadrante 2, cuadrante 3, 2, 1, así como nos marca la secuencia en el libro. De ahí nos podríamos pasar al 4, al 5 y al 8, que sería la denominación de este movimiento. ¿Vale? Entonces, volvemos a encontrar desde lo que ustedes analizaron en la biomecánica 2, ¿sale? Y comparándolo con el movimiento fisiológico que genera la articulación del miembro inferior, ¿qué parámetros diferenciadores podríamos definir o encontrar? A ver, ¿qué parámetros podríamos establecer en diferencia comparando el miembro superior y el miembro inferior? ¿Cuáles serían esos parámetros diferenciadores? Si pudiéramos enumerarlos, ¿cómo los podrían hacer ustedes? ¿Cómo los definirían? A ver. ¿Cuál sería el primero? ¿Katy? La amplitud de movimiento. La amplitud. Muy bien. Muy bien. Amplitud de movimiento. ¿Otoniel? Bueno, igual que con la amplitud de movimiento sería la movilidad que tiene por su forma o fisiología. El movimiento. Porque si comparamos la articulación de la cadera con el hombro, observamos que la cadera no te puede subir al cuadrante, a los cuadrantes me parece que el número 6
Ujú. y al cuadrante número 7. No los 7. puede tocar. En Muy cambio, la otra puede tocar más. Sí, correcto. ¿Sí? Aunque en el cuadrante número, bueno, sí, al 7 sí, porque recuerden que cuando nosotros analizamos el movimiento global del hombro, una de las vías que se les llama es poder tocar, por ejemplo, la boca, la oreja, la nuca, que es una prueba aquí en el Kapanji de miembro superior aparece el test de los 3 puntos, así se les llama para miembro superior. Entonces, ¿qué es tocar la boca, la oreja, la nuca, el trapecio y la escápula como tal, que es esta vía? Entonces, en miembro superior no podríamos alcanzar ese cuadrante que sería el 7, ¿sale? Entonces, ese sería un punto importante. Muy bien. Vale, entonces tenemos amplitud de movimiento, tendríamos la ubicación del segmento en los cuadrantes. Muy bien, Otoniel, muchas gracias. Julio. No sé si sea correcto, pero podría ser la estructura del, por ejemplo, este caso, la articulación. Sí, a final de cuentas, ahorita ya vamos a empezar con la descripción de las superficies articulares, que es un punto clave. Y sí encontramos parámetros, porque a final de cuentas yo siempre he dicho que esto que pareciera las irregularidades son las que nos van a permitir el movimiento. Si nosotros observamos al acetábulo, me voy a colocar en primer plano para que ustedes alcancen a ver mi pantallita. ¿Sale? Si nosotros observamos aquí al acetábulo, el acetábulo en relación con el fémur, ¿sale? Es una característica muy importante que nosotros vamos a tener, es que el acetábulo y en este caso el rodete, porque tanto en la glenoides como en el acetábulo nosotros vamos a encontrar un rodete, van a tener una función diferente. En este caso, el acetábulo es más grande en relación a la cabeza del húmero. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Sale? Ahí, entonces, la función del acetábulo es hacer no más profundo, pero sí permitir que haya una congruencia articular para que al momento en el que se genere, al momento que se genere este movimiento, pues no haya tanto juego articular y no permita que se desgasten las superficies articulares, ¿sale? A diferencia de la glenoides, ¿sale? Que acá nuestra glenoides es mucho más pequeña en relación a la cabeza del húmero, ¿vale? Entonces, sí, a final de cuentas, vuelvo a repetir, las irregularidades anatómicas son las que nos van a permitir. Esto que se forma acá entre la cabeza del húmero y la glenoides va a permitir que nosotros tengamos mayor amplitud de movimiento, mientras que en nuestra articulación de la cadera, esta diferencia entre la forma, ¿sale? Entre la forma, nosotros vamos a tener menos amplitud de movimiento. Nos va a limitar el movimiento, ¿sale? ¿Sale? Entonces ahí empezamos a describir las superficies como bien lo mencionaba Julio, ¿sale? Entonces también la forma de las superficies va a ser diferente y un elemento que nunca tienen que olvidar es que en las dos, desde la perspectiva de la función, ¿sale? Desde la evaluación del movimiento, las dos son estructuras completamente funcionales, solamente que la función cambia. Miembro superior va a realizar actividades de la vida diaria como peinarme, maquillarme, lavarme los dientes, comer, ¿sale? ¿Sí? Vestirme. En los hombres, por ejemplo, el abrocharnos, colocarnos la corbata, abrocharnos la camisa, colocarnos los zapatos, va relacionado con el miembro superior. Mientras que el miembro inferior, ¿cuál sería la funcionalidad del miembro inferior? ¿Cuál creen ustedes que sea la función? La marcha. ¿De soporte? El desplazamiento. El desplazamiento, ¿sale? Entonces, entrarían todas las funciones con la marcha. Recuerden que la marcha es lo que nosotros podríamos conocer. Desplazamiento. Muy bien. El que nosotros caminemos. Entonces, aparte de soporte, porque cuando nosotros nos levantamos de la silla y nos sentamos,
Esa función de soporte está en los miembros inferiores. ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba del dolor fantasma? Que normalmente en el paciente amputado provoca estos mecanismos de caída. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, ahí entra la función de soporte, de sostén, ¿sí? Para que nosotros podamos caminar necesitamos los segmentos. Si por alguna causa nos queda un segmento, pues nos va a ser imposible caminar hasta que no coloquemos o una prótesis o un aditamento, como las muletas o algún otro tipo de aditamento, ¿sale? Y dentro de las funciones más complejas, pues está la carrera y el salto, ¿no? Que nosotros vamos a tener en esta función, ¿sale? Entonces, estos mecanismos de circunducción, a final de cuentas, este mecanismo de circunducción, la trayectoria que recorre nuestro segmento dentro de todos estos planos que se van a dar en un eje de conos de circunducción, que así lo llama Capagni, es lo que nos va a permitir que nosotros podamos poder realizar nuestras actividades de la vida diaria, ¿vale? Ahora, recuerden que en estos movimientos va a aparecer lo que yo les mencionaba como la pseudo paradoja de Cotman. No se le define paradoja de Cotman porque recuerden, bueno, no sé si lo vieron ustedes con la maestra de lo de la paradoja de Cotman, pero Cotman en el miembro superior, por ejemplo, mencionaba que nosotros podemos iniciar desde una posición 0, ¿sale? Esa es la paradoja. Cuando nosotros hacemos este mecanismo de abducción, ¿sale? Colocamos la mano así, pero cuando llegamos a los 180 grados, que es esta posición, a estos 180 grados, para descender en un mecanismo de extensión, ¿sale? Para descender en este mecanismo de extensión, la mano, si nos vamos por movimiento, ustedes háganlo para que lo entiendan, ¿sale? Ustedes coloquen la posición función de la mano, llegan a sus 90 grados de aducción. Recuerden que llegamos a estos 180 grados, que se considera el punto de intersección tanto para la aducción como para la flexión. Y al momento de descender, ¿qué sucede con la mano? Ustedes vean, ¿qué sucede con mi mano? ¿Sigue viendo hacia dónde? Ustedes díganme, ¿hacia dónde ve la mano? Pues estaría viendo hacia afuera. Hacia afuera, hacia lateral. Y cuando yo desciendo, ¿sale? Cuando yo desciendo completamente, acá, mi mano se iría viendo hacia afuera, ¿ya se dieron cuenta? Entonces, desde lo que ustedes saben de biomecánica, ¿este movimiento es correcto o no es correcto para la fisiología del hombro? No es correcto. A ver, otra vez, Susi. ¿No es correcto? No es correcto. ¿Por qué no es correcto? Porque lo estás forzando. Porque estamos realizando un movimiento forzado. Entonces, la paradoja de Cotman se vuelve una paradoja falsa porque a final de cuentas el movimiento no puede ser un movimiento lineal, sino va a ser un movimiento que va a incluir movimientos. Por eso, si ustedes ven su tablita, yo les colocaba estos movimientos paradójicos. ¿Sí? ¿Ahora entienden por qué se llaman movimientos paradójicos? Porque entran dentro de estas paradojas. Cuando nosotros llegamos a los 90 grados, hagan ustedes el movimiento. A ver, ustedes háganlos en casita sin pensar en el movimiento. Y me van a decir qué sucede a los 90 grados. ¿Qué sucede? Hace una rotación automática. Se van a generar estos movimientos, muy bien, Hoshi, estos movimientos de rotación automática. Esos son los definidos movimientos paradójicos, ¿sale? Entonces, ¿qué sucede? Si mi articulación, lo voy a hacer desde acá, si mi articulación, cuando yo llego a los 90 grados, puede presentar un choque articular,
¿sale? Se puede luxar mi articulación. Entonces mi cuerpo es lo suficientemente inteligente para generar un movimiento de rotación y poder generar un movimiento con mayor amplitud, ¿ya? Y entonces pueda yo generar este movimiento de forma correcta, ¿sale? Lo mismo sucede cuando nosotros llevamos el brazo a extensión y cuando lo llevamos hacia la espalda, ¿sale? Acá nosotros no pensamos que vamos a generar, cuando desciende el brazo, se va a generar una rotación interna para llevarlo hacia la parte posterior, ¿sale? Esos movimientos se van a dar de forma involuntaria. Entonces, la paradoja de Cotman nos habla que nosotros vamos a tener una rotación involuntaria interna, una rotación interna involuntaria y vamos a tener una rotación adjunta o una rotación relativa. Ahora, esto mismo, Jesús. Disculpe, profesora, ¿esta de la paradoja es solamente cuando el movimiento, el primero que nos enseñó, o también, por ejemplo, con el de llevar la mano hacia la espalda? No, en todos, en el de llevar a la espalda, cuando nosotros descendemos hacia flexión, se genera una rotación automática. Miren, ustedes obsérvenlo acá, ¿sale? Si yo voy en abducción, espero lo vean porque es blanco, lo voy a acercar más, se genera esta rotación, ¿sale? Pero cuando yo desciendo el brazo, ustedes van viendo que se genera una rotación automática. Lo voy a hacer desde otra vista para que lo alcancen a ver. Miren. ¿Sale? Entonces acá, espérenme que acá me quedé incómodo. ¿Ya vieron cómo va rotando la cabecita automáticamente? Se van generando estos mecanismos de rotación automática, ¿sale? Otonil. Pues nada más es una duda. Yo una vez llevé una clase de arte y me habían comentado que las articulaciones de la muñeca y también del hombro, específicamente, servían para hacer el círculo perfecto. Entonces, este tipo de autorrotación es la que nos permite hacer los círculos perfectos sin, bueno, ahora sí, sin la necesidad de una... Exactamente, Otonil. Sí, exactamente. Entonces, sí, nuestro cuerpo, yo les decía, eso graben solo en la mente. Nuestro cuerpo pareciera que tiene muchas imperfecciones, ¿sale? Que en la descripción de las superficies articulares nosotros quisiéramos encontrar una cavidad bien diseñada, con bordes justos, sin escotaduras, ¿no? Sin un trasfondo más profundo, ¿no? Para que embonara perfectamente bien con la cabeza del fémur. Pero vamos a ver que estas alteraciones biomecánicas, estas imperfecciones biomecánicas, la maestra Ade tiene otro nombre para definirlo y ahorita se me está yendo. A ver, ustedes ayúdenme, acaban de tomar clase. Accidentes óseos le llama la maestra Ade. ¿Sí fue ella la que les dijo este concepto o el maestro Moy? No, El profe Moy. Los dos, profe. Los dos. Estos accidentes óseos, ¿sale? Estos accidentes óseos que nosotros vamos a encontrar son los que van a permitir que nuestro movimiento sea perfecto. ¿Y por qué entra una pseudoparadoja? Bueno, pero para esto, todo este rollo de comprender este movimiento nos dice que la paradoja es falsa, ¿sale? ¿Por qué? Porque nosotros requerimos de estos mecanismos de rotación. Entonces, en la cadera, nosotros no vamos a tener una paradoja completa porque obviamente no vamos a tener una amplitud de movimiento tan marcada, ¿sale? Sin embargo, sí vamos a tener una pseudo paradoja porque recuerden que cuando nosotros hacemos estos mecanismos, por ejemplo, de flexión con rotación, de flexión con abducción, se van a generar estos mecanismos de rotación automática. Bien. Espero lo alcancen a ver, no se refleje tanto. Acá lo voy a acercar un poquito más. Ir acomodando para que vayan viendo. Espero lo alcancen a ver. Pero miren, acá ustedes vean que cuando yo llevo esta flexión y lo llevo a una abducción, en automático se va a generar una rotación externa
Y cuando yo voy a una extensión y a una abducción, voy a generar una rotación interna. Vean cómo rota la cabecita hacia adentro. ¿Sale? Cuando yo genero un movimiento de aducción, como es muy pequeñito el de aducción, el ABD no va a alcanzar. A donde se va a generar la paradoja son en las personas que están adaptadas, sus tejidos están adaptados. Por ejemplo, cuando quiero generar el split. Lo voy a presentar desde acá, desde esta vista. Espero lo alcancen a ver. ¿Sale? Miren, por ejemplo, acá está los 30 grados, pero si yo quiero ir a 90 grados, en automático chocaría la cabeza. Entonces, necesito generar la paradoja para que se genere el movimiento de forma correcta. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me indican si queda claro? Sí, En profesora. el movimiento de flexión también se va a presentar. En la flexión se presenta porque se genera una pequeña rotación externa. ¿Va? Entonces es a donde nosotros vamos a encontrar precisamente estos movimientos paradójicos. Y es a donde nosotros en este video que ya habíamos visto anteriormente, podemos ver precisamente bien reflejados estos movimientos paradójicos que nosotros vamos a encontrar. Esto que yo les estoy explicando genera estos movimientos. Miren, ahí están estos movimientos paradójicos. ¿Sale? ¿Va? Entonces, sobre todo en esta última partecita donde vemos el modelo cinemático, ¿sale? Ahí es a donde podemos ver precisamente estos movimientos paradójicos. ¿Ya? ¿Va? ¿Sí? Bueno, y de acá nosotros ya empezamos a describir superficies articulares. Mañana sí vamos a tener clase, ¿sale? Mañana vamos a describir precisamente estas descripción de las superficies articulares, porque a final de cuentas la misma disposición, esto ya ustedes lo tienen bien claro, ¿sale? Bien claro, porque es muy similar al miembro superior, ¿sale? Los ángulos que se forman entre el eje diaficiario del fémur en relación con la cabeza y el cuello, ¿sale? Pero no solamente eso es uno, sino la disposición de la cabeza en relación con el acetábulo también va a generar otro tipo de disposición que nos va a permitir ir generando este equilibrio que nosotros debemos tener en las superficies articulares, ¿vale? Muy bien, pues entonces nos vamos a quedar acá, ¿vale? Mañana vamos a tener clase y mañana empezamos ya. Me voy a ir un poquito más rápido para que no nos tardemos tanto, pero esto sí me importa que les quede claro esto de los movimientos paradójicos, porque vamos a ver que rodilla tiene un movimiento paradójico también y el tobillo también tiene un montón de movimiento paradójico, ¿sale? Entonces, si no queda claro qué es el movimiento paradójico, pues nos va a ser difícil entender cómo se va a dar la cinemática de las superficies articulares. ¿Va? Bueno, pues que tengan un bonito día, ¿vale? Cuídense mucho y mañana sí nos vemos. Mañana sí tenemos clase, ¿vale? Gracias, profe, igualmente. Gracias, maestra. Gracias, profe. Hasta mañana.